Acaba de perder el Club Olimpia. Una vez más. Este año. Una vez más. Este año, carajo, perdió el Club Olimpia. Ay, mamita querida. Perdió el Club Olimpia contra Guaraní 1-0 por la primera fecha. El torneo de apertura. Y bueno, muchachos. Muchachos, ganó Guaraní, carajo. ¿Qué le voy a decir, boludo? La puta me reparió, boludo. Ganó Guaraní, boludo. Deja de ir de la cancha de Summerson, Mufa. Muchachos, ¿cómo que Mufa, carajo? Si yo me fui a todos los partidos de clausura. Mamita, boludo. En mí no busquen la Mufa, En mí no busquen la Mufa. El partido Olimpia yo creo que pudo haber entrado los goles. Pudieron haber entrado, sin problema pudieron haber entrado. Porque en sí, yo creo que Olimpia jugó bien a partir de los cambios que se hicieron. Desde que entró Javi Domínguez, desde que entró Iván Leguizamón, desde que entró César Olmedo, el partido cambió completamente, muchachos. Perdimos, pero bueno, boludo. Legalmente yo creo que teníamos como para ganar o por lo menos empatarlo, ¿no? Para mí, muchachos, Derly González no tiene ni la calidad ni para jugar en Tembetaré. ¿Entienden? No tiene la calidad para jugar en ningún equipo de primera división. Y peor todavía en el Club Olimpia. Cobra $100.000 al mes y lo único que te hace es fallar pases. Falla todos los pases, te hace un caño y falla un pase. No hace un carajo de León Sales. Es un muerto es. El jueves ya vamos a jugar con Ameliano, la puta madre. A ver, yo no quiero estar tan confiado, pero Ameliano, si no me equivoco, no se reforzó muy bien. Como lo que Olimpia no conoce el medio. A ver, ¿saben cuál yo creo que fue el error de Olimpia en este partido? Haberse cogido en los primeros 20 segundos. Haberse cogido en los primeros 30 segundos. Porque Olimpia, muchachos, no es un club. O sea, el Olimpia de Palermo no es un club que sepa remontar partidos. Muchachos, yo les digo ya bien que en la Copa Libertadores nos va a ir mal si no somos los primeros en meter gol. Porque cuando el primero que mete gol es el primero en que se va a cerrar. Por lo menos eso está pasando en la Liga Paraguaya. El medio debe ser sí o sí titular el jueves. A ver, Arturo, yo opino lo mismo. Muchachos, les digo una cosa. Hoy habló Martín Palermo post partido de Olimpia. Hay problemas con César Olmedo y por algo no está jugando. César Olmedo sabe por qué no juega. No voy a exponer a ningún jugador. Todo queda adentro. En sí, muchachos, hay una pelea con César Olmedo. Hay algo que hizo César Olmedo y Palermo, no sé, no le quiere meter. Le metió porque necesitaba únicamente en este partido. Yo estoy podrido en la táctica de Palermo, muchachos, por favor, discúlpenme, pero estoy totalmente podrido en la táctica de Palermo. No sabe jugar cuando los equipos se cierran. Y todos los equipos de Paraguay se cierran contra Olimpia. Por eso es que ustedes vieron el fútbol pésimo del clausura. O por lo menos eso fue lo que se criticó. Porque Olimpia no sabe jugar cuando los otros equipos se cierran. Un jugador que abría totalmente la cancha en Olimpia era Prato. Cuando los partidos estaban totalmente cerrados, Prato abría la cancha, muchachos. No es que debe salir Palermo. La solución al problema es que en sí que Palermo busque una forma de abrir la cancha cuando se cierra. A ver, muchachos, yo le quiero preguntar una cosa acá, sincera. A lo que vieron del partido de Olimpia, Robert Rojas jugó mejor de central que de lateral. Porque para mí, muchachos, yo no estaba muy pendiente en la defensa, boludo. No estaba del pendiente. A ver, vos sabés que Javier Domínguez, mi papá no le bancó, pero yo sí, boludo, le rebanco. Toda la jugada que hizo me pareció muy buena. Perdió muy pocas pelotas. Ustedes saben que Franco, desde que inició estos últimos 3 partidos, jugó muy mal, muchachos. Ale Franco estuvo jugando muy mal, El clausura, me acuerdo también que en los últimos partidos tampoco estuvo jugando muy bien, pero sí se conectaba bien igual. Bueno, vamos a ver mientras el resumen de Olimpia Guaraní. Ay, no quiero ver esta mierda, boludo. Dios mío. Ya vi esto en persona, boludo. ¿Qué jugador volvería a traer a Olimpia para sacando a Capazo? Amigo, yo traería sin dudarlo a Ramón Sosa o a Sánchez. Mirá vos, boludo. Y bueno, muchachos, acá vamos a ver el partido de Olimpia. Bruno Pont estaba saludando a las personas y bueno. Frente a frente, Olimpia Guaraní, pelota larga, peligrosísima, se metía. Ok, acá, muchachos, es increíble esto, boludo. Por favor, vamos a analizar esto, muchachos. Mira, Maciel ahí se cae. Ahí va. Bueno, ahí Junior Barreto y Zavala intentan quitar. Junior Barreto, su despeje es una verga, pero también es que Zavala le estaba viniendo encima, boludo. Y bueno, Maciel, ¿qué pico? La gran puta, Colorado me falta, boludo. Ni minuto. Segundo 8, hijo de puta Maciel, para. Mira, y ahí viene. Y no sé quién es el que tira, pero un jugador de Guaraní aprovecha. Están todos fuera de su posición.
Maciel está como jugando al lateral izquierdo. Zavala está totalmente adelantando a los jugadores. Y bueno, Olveira también fuera de posición. La velocidad del tiro, hija de puta. Vamos a ver un poco la velocidad del tiro. Ah, no. Fue muy fuerte, boludo. Muy complicado de atajar, boludo. Más que todo es error de Maciel, muchachos. Él era el que debía tapar esa pelota, pero por quejarse contra el árbitro. Una cagada, boludo. Y bueno, se vino gol de Guaraní, muchachos. Olimpia pendejo no obra nada. 14 segundos, muchachos. 15 segundos duró. 15 segundos duró Olimpia. Se encontró con esa pelota. Lo que Maciel abra los brazos me recordó a esto. A ver. ¿Qué es esto? Gerard Piqué. No, bueno. Ah, no, literalmente la misma jugada, boludo. Ay, mamita quería. Y bueno, acá se vino el gol de Guaraní. Mejor perfil, pero no dudó. Lo único que pasó en todo el partido. Antes de A los ver. 30 segundos, Guaraní Mirá, ya golpea en el clásico más Qué bien le pegó igualmente. Dani Pérez ¿Qué dice? Una locura se vio la victoria de Guaraní en el asilo. pone Te juro. Guaraní 1. Tenían podrido, boludo. Aceleración de Benítez. Ahí no se ve un carajo, boludo. Espera Ferfer. Y acá, Viene el acá, centro atrás, Ferfer, acá luego Olimpia ya se salva con un tremendo palo, boludo. Que los de Guaraní ya estaban gritando gol, boludo. En el palo, lo Mamita. que perdonó Fernando Fernández, que suele ser Mamita infalible en este tipo de situaciones. De contra llegó Guaraní, acarició el segundo. Tiro libre. Guaraní a punto del segundo. Y acá, muchachos, acá Benedetto casi mete el Le pega segundo. Barrientos, centro peligroso. Mamita Benedetto, Se desvió. En el Mamita travesaño, Benedetto, viene el rebote, Ferfer, Si es que disparaba bien, era golazo. le pega, en contra. atropella a Willy, no la puede No, y acá sacar, increíble, pide el boludo. penal. Sí, y ahí era penal porque de esa jugada creo que lo de Guaraní se estaba quejando, miren. Una cosa impresionante. Una cosa de loco, boludo. No era penal porque Barreto pateó la pelota y de un rebote pegó en su mano. Guaraní Puede ser estuvo de igual. vuelta del segundo. Los de Guaraní reclaman seguramente en el bar A ver, para acá está. revisar la jugada. Tranquilo, tranquilo, vamos a mirar, le dice, porque se está analizando en el bar. Ah, no, Pero es acá fíjense igual. qué manera- Esta es la mano que habían reclamado los A de ver. Guaraní. Pegó Para mí que en no la es mano porque- de Junior Barreto esa pelota. Consideraron que no era cobrable. Todo Guaraní. Para mí que allí no es, boludo. También sobre porque es la raya rebote. del área para Y además defender. medio que no es tan Le mano. pega Ronnie Es más que Reyes, todo el que codo. le pega Zavala al centro. Ahí fue va. bien arriba. No, boludo. Este de Robert Rojas fue increíble, boludo. Hubo también una jugada que acá no se muestra que Robert Rojas en vez de chutar, de chutar al arco en un cabezazo, o sea, de pegarle un cabezazo al arco, le metió un centro a no sé quién, boludo. O sea, estaba ponerle que acá donde está el de Guaraní. En vez de pegarle al largo, metió un centro el pelotudo de mierda. Un increíble, tremendo, boludo, Robert Rojas. Falla. Además, ¿saben qué me pareció increíble de Robert Rojas? Que el tipo en vez de acompañarle desde atrás, apoyarle desde atrás a Rodney Reyes como suele hacer Olmedo y se conecta muy bien con Rodney Reyes, el tipo lo que hacía era intentar él mismo atacar. Él lo que hacía era cuando Rodney Reyes estaba ¿cómo es? Siendo marcado por la derecha en la banda de Robert Rojas, y le dejaba ahí que intente pasarle a Robert Rojas a Rodney Reyes, boludo. Se desprende Y sí, del todos marcador, los clubes ahora y mismo va van a donde estar cae la callados, pelota boludo. finalmente, Nadie puede hablar de termina nadie, conectando a boludo. medias. Robert Rojas, vamos a ver la reiteración, fíjense cómo se sale de la marca. Javier Domínguez manejando, cambia de lado. Che, muchachos, para ustedes, Javier Domínguez jugó un buen partido, pero le digo esto porque, según mi papá, jugó como el orto Javier Domínguez, boludo. Pero para mí jugó bien. Para Rodney Reyes. Y Ahí va. Reyes va y Benedetto espera, golpe de Ay, cabeza. mamita querida, boludo. El balón que sale afuera. Benedetto logró conectar. Un buen segundo Olimpia tiempo, boludo. estuvo Ay, cerca de- boludo, hoy vi que me apareció la notificación que me comentaron que literalmente desde el minuto 80 para arriba Olimpia jugó bien, boludo. Acá tenés algo en el 49, boludo. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Allí va Mansur. Pelota al área, Torales le pega. Olveira, Torales. Yo pensé que te iban a cobrar como penal, boludo. Olveira, por 2 veces el arquero. Guaraní volvió a estar cerca del segundo. Sorprendió Ricardo Javier Domínguez el único que destacó con Olveira. Torales. Así luego Mati, no, boludo. César Almeida jugó re bien, boludo. Zavala no tiró un buen centro en todo el partido. Hasta el final. Y Richard yo creo que jugó un partido decente. Benedetto también
hizo lo que debía hacer. Antes de la cobertura de Robert Rojas de primera la termina sacando. Martínez saca bien y va la contra de Mansur. Mansur la filtró. Solito se va Cantero para el gol de zurda. Le pegó. Yo también pensé que era gol, boludo. Hija de puta. Más te juro que pensé que ese iba a ser gol, boludo. Ahí va, Iván Leguizamón. Olmedo. Ah, no. Preparado. Boludo, son iguales, boludo. Ahí va. Centro de Olmedo, minuto 87. Los dos últimos en Guaraní. El centro. Cómo se desperdició esta jugada fue increíble, boludo. Van Mourinho puede ser una buena opción de extremo cuando vuelva. El tipo tiene una calidad tremenda. Oh, Sí, tuvo que sacar de el extremo, amigo, no. Arrojándose de palomita. De extremo no, boludo. Corner para Olimpia. Extremo tenemos muy buena calidad. Que no pudo. Y acá este tiro de Javi Domínguez fue increíble, boludo. Yo te juro que pensé que iba, o sea, yo sabía que esto no iba a entrar, pero me sorprendió que haya ido al palo. Ramón Javier tira. Demasiado arriba se fue, En el boludo. travesaño. Espectacular remate de Domínguez en el travesaño. Y acá Rojas tuve cruza, ese remate fuera. roja tuve más esperanza. Domínguez se salvó. Guaraní que sigue ganando 1-0. Fíjese de qué manera le termina pegando la sesión. Ya nos va a decir Mamita. Ángel. Y ahí terminó el partido. Perdió Olimpia contra Guaraní. La verdad que un partido que nos faltaron cosas, muchachos. Hay que decir que nos faltaron cosas y había para dar más, Para mí que había para dar más, boludo, legalmente. Porque legalmente me decepcionó que no hayamos ganado, boludo. Teníamos...